Hola Arlen, ¿estás sola? ¿Y la otra muchacha? Buenos días, profe. No sé, no se conectó doña Mario, hay que esperarlo. Ah, No se conectó doña Mario, a ver si se va a conectar. no sabes si se va a conectar. No, no sé. Voy a chatear a ver si se va a conectar. Bueno, vamos a comenzar, pues vamos a ver este tema. A ver, ahí está. ¿Estáis viendo? ¿Mm? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a ver hoy la clasificación de... ¿No llegaste a la clase pasada tú? ¿Qué me le pasó? Ah, me justificaste, ¿verdad? Sí, le mandé constancia de que ando todavía pegado un poco de la gripe. Ok, vamos a ver. Ahí va a entrar la Mari Pérez. Buenos días, Damari. Buenos días, profe. Buenos días. Ok, te ¿Cómo estamos está? esperando. ¿Cómo Muy bien, está? vamos a comenzar. Estamos esperando. Bueno, Vamos a ver el tema bueno, de la mala nutrición proteica, pero ok. primero vamos a ver ahí algunas primicias, ¿no? Ya sabemos que las proteínas que están formadas por aminoácidos se pueden clasificar en proteínas simples, que son aquellas que cuando se hidrolizan solo producen aminoácidos, es decir, solo tienen aminoácidos. Hay proteínas que además de aminoácidos pueden tener, por ejemplo, qué sé yo, lípidos, se va a llamar lipoproteínas, gluco, glucógeno, glucoproteína o glucosa. Pero las simples son las que solo tienen aminoácidos, ¿no? Entonces, después tenemos algunas como la albúmina y globulina, que son solubles en agua y soluciones salinas diluidas. Por ejemplo, el lactoalbúmina, que es la albúmina natural de la leche. Ok, son ejemplos de proteínas trans. Después tenemos las glutelinas y prolaninas, que son solubles en ácidos y alcalis. Alcalis estamos hablando de soluciones básicas, ¿no? Se encuentran en cereales, como por ejemplo el trigo, y el gluten, que se forma a partir de una mezcla de gluteninas y gliadinas con agua, ¿verdad? Ok. Esos son algunas de las principales tipos de proteínas. Después tenemos las albúminas, es decir, proteínas de origen similar a la albúmina, le llamamos albuminoides. Ellas no se disuelven en el agua, son proteínas fibrosas. En esta categoría tenemos la queratina, que está pendiente del cabello, el colágeno, que está en el tejido conectivo, los huesos también, y la fibrina, que está en el coágulo sanguíneo, en la sangre. ¿Ok? Y después tenemos las proteínas conjugadas, que son proteínas conjugadas, las que contienen partes no proteicas. Es decir, que además de la parte proteica, ¿verdad? Además de lo que es los aminoácidos, tienen partes que se consideran no proteicas. Es decir, parte de la proteína que no es aminoácido. Y ahí te da un ejemplo, ¿no? Las nucleoproteínas. Hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, las lipoproteínas, que no estamos en bioquímica aún, acuérdense. Y las cromoproteínas, tenemos las glucoproteínas, etcétera. ¿Tá? Ok. Después tenemos las proteínas derivadas, que son productos de hidrólisis. Me regalas agua. Productos de hidrólisis, ¿verdad? Ahora, esto que está aquí, yo quiero que me lo lea Damaris. ¿Qué dice este párrafo, Damaris? ¿Micrófono, Damaris? Sí, profe. Dice clasificación de proteínas. Proteínas derivadas son producto de la hidrólisis. En el metabolismo, el principal producto final de la proteína es el amoníaco, que luego se convierte en urea en el hígado y se excreta a través de la orina. Ok, ahí, gracias, Damaris. Ahí estamos viendo que cualquier proteína
el producto final va a ser que tomar mucha agua para hidratarse. Están los calores bárbaros. Y estoy con mi vaso de agua. Ok, cuando usted come un producto muy rico en proteínas, como lo son las carnes, ¿verdad? Entonces, como consecuencia de esto, se va a formar proteínas y esas proteínas al degradarse forman lo que llamamos el amoníaco. Cuando un lípido se degrada, recordemos, forma dióxido de carbono y agua. Cuando es un carbohidrato, también dióxido de carbono y agua. Pero las proteínas, además de dióxido de carbono y agua, forman este producto muy tóxico que es el amoníaco, ¿no? Ese amoníaco, el hígado lo va a transformar mediante el ciclo de la ornitina, lo va a transformar en urea. La urea es, por lo tanto, el producto final de la conversión de las proteínas. Y nosotros esa urea la excretamos a través de la orina. Eso habíamos visto, ¿verdad? Ok. Ahora miremos alimentos muy ricos en proteínas. Miren el bacalao. ¿Conocen el bacalao, muchachos? Es un pescado. En Nicaragua no lo tenemos. Lo venden, pues, pero no es tipo de estos lados. Él es de Europa del norte. Un pez del clima frío, bacalao. Aquí se come salado. En Prasma yo lo he visto que lo venden carísimo, por cierto. Llega a costar 600 córdobas la libra. Entonces, ese bacalao por cada 100 gramos, 75 gramos es proteína, es decir, pura proteína. 75% de proteína, muy proteico. Miren, es de los alimentos más proteicos que existen, ¿no? Después tenemos la soya, algunos escriben con Y, otros con J, pues la soya, que es el 30%, por cada 100 gramos hay 30 gramos de proteína. La carne de ternera, pues la de vaca, pues, tiene 22 gramos en cada 100. Esos 22 gramos en la carne de ternera, ¿por qué? Porque la carne de ternera también es muy rica en lípidos, tiene mucha grasa también, ¿verdad? Ok. Los langostinos, me imagino que saben qué son los langostinos, ¿verdad? Langostino como camaroncito, aquello, tienen 24 gramos por cada 100, es decir, 24%. Las almendras y pistachos, 25%. Y la pechuga de pollo o de pavo, alrededor de 22 gramos por cada 100 gramos, es decir, un 22%. Como ustedes se fijan ahí, los que tienen mayor cantidad son los de origen, eh, los pescados, pues, que es el bacalao y los langostinos. Muy bien, estos son alimentos ricos en proteína, debes saber eso. Después tenemos el atún fresco, 20%, las lentejas, ustedes saben cuáles son, ¿verdad? Las lentejas es como una especie de frijol, pues, que comen los españoles. Aquí lo venden, es importado, aquí no es típico, pero bueno. Tiene 23 gramos. El lomo embuchado. ¿Qué significa ese lomo embuchado? Es un lomo magro. ¿Qué es magro? Descartado totalmente todo lo que es grasa, ¿no? Entonces tiene un buen porcentaje de proteínas. La gelatina, miren lo que dice ahí, 80 gramos por cada 100. Miren lo que está entre paréntesis. Es la reina de los alimentos proteicos. Es el alimento por excelencia que tiene la mayor cantidad de proteína, la gelatina. Es bueno comer gelatina, pero pues acompañado de otros, ¿verdad? Alimentos. Y la clara del huevo, 13%. Miren que dice clara del huevo y especifica, porque si yo digo huevo general, pues la parte amarilla, la yema, esa es puro lípido, ¿no? Entonces, en este caso, estamos especificando que es la parte clara del huevo. ¿Ok? Bueno, ahora entonces vamos a hablar de la DCP. Este, Arle, ¿ya puede leer un poquito ahí? Mala nutrición proteica. La desnutrición calórico-proteica, antes llamada malnutrición calórico-proteica, es una deficiencia enérgica causada por el déficit de todos los macronutrientes. Suele estar acompañada de la deficiencia de muchos micronutrientes
La DCP puede ser súbita y completa o gradual. Ok, muchas gracias, Arley. Estamos hablando de la DCP, déficit calórico proteico, que también a veces le llaman mala nutrición calórico proteico, DCP, ese término muy ocupado en medicina, la mala nutrición calórico proteica. Es un déficit que está causado por qué? Perdón, una deficiencia causada por el déficit de qué? De eh, macronutrientes. Cuando hablamos de macronutrientes, estamos hablando de moléculas grandes, ¿no? Como carbohidratos, lípidos y las proteínas. Pero también puede estar acompañada de la existencia de micronutrientes. Los micronutrientes son los minerales, hierro, potasio, sodio, etcétera. Puede ser súbita y completa. La completa es una inanición. ¿Qué es la inanición? Cuando no hay ingesta total de alimentos. Pero también puede ser gradual. Ok. Tenemos cómo se clasifican las DCP y su etiología según varias tablas internacionales, ¿no? Por ejemplo, tomamos en cuenta el peso. Se calcula tomando en cuenta el porcentaje sobre el peso ideal de la persona según la altura, que anoche miramos eso que es el índice de masa corporal, ¿verdad? Usted tiene que saber sacar su índice de masa corporal. Entonces, su índice de masa corporal, la deficiencia de calor proteica va a ser leve cuando afecta la diferencia con la masa corporal, va a ser el 85-90%. Moderada de 75 al 85% y grave cuando es menor al 75%, ¿no? Es decir, dicho en otras palabras, cuando tu peso ideal, ¿verdad? La diferencia del peso actual y el ideal es de un 85-90%, pues es leve. Pero si la diferencia entre el peso tuyo actual y el peso ideal tuyo es de 75 es moderada. Pero si tú pesas, tu peso actual es apenas el 75% o menos del peso ideal que debes tener, eso es una mala nutrición proteico de calor proteica grave, grave. Yo les puedo poner cifras a esto. Vamos a ver, cifras exactas. Si tú pesas 70 kilos, ¿no? Estamos hablando, 50% es 35 y la mitad de esos 35 son, 35, la mitad son 17,5. Más 35, 52,5. Es decir, si tú de 75 kilos, tú pesas 50 para abajo, ahí tenés una deficiencia de calor proteica grave, porque 50 de 75 es menos del 75%. ¿Está me entendiendo, verdad? Es decir, que si tu peso ideal es de 75 kilos, tú debes pesar por lo menos 65. Ese es lo aceptado. Más allá de 65 kilos de 75, tú tienes una grave deficiencia de calor proteica. ¿Estamos captando? Ok. Pero según la dieta, es decir, lo que comemos, ¿verdad? Puede ser primaria o secundaria. Primaria, ahí dice claro, causada por la ingesta inadecuada de nutrientes. Pues cuando tú no estás comiendo los nutrientes necesarios para el metabolismo, ¿no? Y secundaria, que tiene que ver con enfermedades, ¿verdad? Cuando tú padeces una enfermedad determinada o puede ser que no es la enfermedad, sino el uso, Miriam, el uso de fármacos que intervienen en el aprovechamiento de los nutrientes. Hay mucha gente que toma fármacos y recordemos que el fármaco es una droga. Esa droga puede influenciar en la toma de los nutrientes y puede ser que usted tiene la nutrición, o mejor dicho, tiene una dieta balanceada, pero algún fármaco que usted está tomando lo elimina ese nutriente y usted en cuenta se da. Por eso los fármacos muchas veces tienen problemas secundarios, efectos secundarios en la nutrición. Entonces estamos hablando de un déficit calor proteico secundario, ¿verdad? Primario es por lo que no come muy bien. Ahora vamos a hablar de
DCP primaria, el déficit calórico proteico primario, que recordemos es causado, disculpe, entonces, primario y causado por una ingesta inadecuada de nutrientes. Vamos a hablar de él, ¿verdad? Ahí está. En los niños, el déficit calórico proteico primario crónico tiene dos formas. Se presenta en dos formas, que miramos en la clase pasada, que nos llegó la Arlen se está acordada Maris, el marasmo y el cuarciocor. Estas son las formas en que se presenta el déficit calórico proteico en los niños. Eso vamos a hablar el día de hoy en el foro, ¿verdad? Y el marasmo, que ahí dice también llamado la forma seca. No sé si tú te acuerdas, Damaris. Yo te pedí para hacer un cuadro resumen de diferencia entre el marasmo y el cuarciocor. El marasmo es la forma seca. ¿Por qué? Porque no hay edemas en el cuerpo. ¿Acordate, Damaris? Entonces, causa pérdida de peso y depresión de la grasa. Es decir, la grasa se pierde y al mismo tiempo masa molecular. Y ahí dice que en los países industrializados el marasmo es la causa más frecuente de la DCP en los niños. Ok, eso es el déficit calórico proteico primario. El cuaxiocor, bueno, medio hablamos la clase pasada, también llamado la forma edematosa o húmeda de los déficits calórico proteico. ¿Por qué edematosa? Forma edemas, hinchaciones, el niño queda panzón, ¿verdad? Y es un riesgo que se observa cuando hay un abandono temprano de la lactancia materna. Es decir, cuando la mujer deja de alimentar al niño muy tierno, puede producir eso, ¿verdad? Y suele suceder cuando nace un hermano menor que desplaza al otro del pecho. Es decir, que la mujer tiene un niño pequeño y enseguida parió el otro, entonces como consecuencia, el niño al dejar de tomar la leche materna, le puede dar ese kwashiorkor. Y los niños con kwashiorkor tienden a ser mayores que los afectados por marasmo. Es decir, que hay más niños con el kwashiorkor y el marasmo. Ahora vamos a hablar de la secundaria. Recordemos que la secundaria, aquí miremos, la secundaria tiene que ver con enfermedades o el uso de fármacos, ¿no? Ahí tenemos. ¿Qué trastorno puede afectar? Damaris, échame una mano con la lectura. Sí, dice, trastornos que afectan la función gastrointestinal. Estos trastornos pueden interferir con la digestión, por ejemplo, insuficiencia pancreática, la absorción, por ejemplo, enteritis y enteropatías, o el transporte linfático de nutrientes, por ejemplo, fibrosis netroperitoneal y enfermedad de Milroy. Milroy. Ok. Esos son el déficit calórico proteico secundario. Que esto no es provocado por la dieta, sino provocado por una enfermedad lo que usted tuvo, ¿verdad? Y como consecuencia toma fármacos, que son drogas. Entonces, esos fármacos son los que van a tener influencia. Y ahí te da algunos ejemplos, los que afectan la función gastrointestinal, que son los más comunes, por cierto. Entonces, tiene que ver con la digestión. Cuando hay una insuficiencia pancreática, una enfermedad muy fea, por cierto, porque vemos que el páncreas, entre otras cosas, produce lo que es la insulina, que es la encargada de regular la cantidad de azúcar en la sangre. También que no se da la absorción. Hay cuando hay una enteritis o una enteropatías. Tiene que ver también con casos de parásitos, que tú comes en cantidad suficiente, pero tu organismo no asimila porque hay algún parásito por ahí, entonces no hay absorción, siempre va a haber deficiencia. Y otro caso, que no se transporten en la linfa los nutrientes cuando hay esas dos enfermedades mencionadas. Ok, pero también pueden haber trastornos consultivos. Ahí no sé si me quieres echar una mano esta Arley.
Trastornos consultivos. En este tipo de trastornos, Por ejemplo, por ejemplo, SIDA, cáncer y EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en insuficiencia renal, el catabolismo causa un exceso de citocinas que a su vez ocasionan desnutrición por mecanismos como la anorexia y la catalexia, pérdida de masa muscular y de grasa. pero ahí no dice catalexia, Ah, caquexia. Ok, Catalexia. muchas gracias, Arle. Estamos hablando de trastornos consuntivos, que son trastornos, digamos así, oportunistas por otra enfermedad. Por ejemplo, cuando hay SIDA, va a haber trastornos de hecho, va a haber un déficit de calor proteico, casos de cáncer y la famosa EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso mucho le daba a la gente de COVID, se desobstruye las vías respiratorias, sobre todo el pulmón. También la insuficiencia renal, cuando hay fallo renal. En este caso, el catabolismo, recordemos que el catabolismo es parte del metabolismo. El metabolismo tiene dos partes, catabolismo y anabolismo. Como consecuencia, el catabolismo causa un exceso de citocinas. ¿Estamos acá? ¿Estamos viendo? Va a producir muchas citocinas. Son como, digamos, así tóxicas hasta cierto punto. Y a su vez ocasionarían la destrucción destrucción por mecanismos como, ¿qué cosa? La anorexia, que la persona queda anorexia totalmente, ¿verdad? Adelgaza mucho. O la caquexia, que es la pérdida de masa muscular excesiva y grasa. Está mucho en la gente con cáncer, con insuficiencia renal. Usted ha visto la gente con SIDA, ha visto cómo es la persona que tiene insuficiencia renal, está toda delgadita, aunque ingiere alimentos. Tiene un déficit calórico proteico secundario ocasionado por la enfermedad. Y aquí tenemos algunas características para ir terminando, algunas características clínicas de la déficit calórico proteico. Yo quiero que 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Entonces, a ver, Arley, explícame las cuatro primeras. A ver, apatía, ¿qué entiendes que es la apatía? La Apatía, apatía. Ajá. apatía, bueno, es que los demás dicen como irritabilidad, irritabilidad. Digo que como deficiencia de algún mecanismo. Nosotros, apatía, apatía. La apatía es ganas de no hacer nada, estás apático, no te da ganas de nada, todo te cansa. El segundo, irritabilidad, ¿qué cosa es? Como igual no quería hacer nada, que se siente muy irritado, cansado, Ah, como débil, así como la tercera que es debilidad, como cansado, no tiene energía. correcto, correcto. Y Muy que bien. igual la cuarta, disminución de capacidad de trabajo, es lo mismo como no tiene energía, no quiere hacer nada, se siente cansado, agotado. Ujú, muy bien. Vamos con, ahora me explica la Mari, las que siguen, ¿qué dice? Em, disminución de su capacidad de trabajo, profe. Ahí Correcto. voy. Ahí. Es cuando uno está como fatigado, como que no quiere rendir, por ejemplo, en las mismas actividades de trabajo que tiene día a día, ya no quiere hacer lo mismo, toda como cansada, es lo mismo como Ok, cansancio, muy bien. Después, conciencia alterada, ajá. conciencia alterada, mm, como que este, se le, se le vienen un montón de ideas a uno en la mente, algo así, Correcto. como algo Y que se le viene mucho. Ajá. Y deficiencia temporal de lactosa. espérate, Deficiencia. pero la conciencia alterada también tiene que ver, ahí es donde viene mucha gente que hace intentos de suicidio, ¿verdad? Eso, correcto. Ajá. Sí, Deficiencia temporal de sí. lactosa, Deficiencia temporal de lactosa, cuando uno no consume mucha leche. lácteos, madre de verdad. Correcto. Lácteos, pues puede ser Sí. queso, todo lo que Ajá, sea lácteo. ajá. Este,
Diarrea frecuente cuando uno digamos que cada 15 minutos, cada 20 minutos va al baño y no solamente el excremento es sólido, sino que muy suave, muy Ajá, suave, líquido se podría decir. Ya correcto. voy. Y la monorrea, que es eh, tengo entendido que es es una enfermedad que le da a uno, amenorrea. La menorrea es la falta de menstruación. Ah, ok, falta de menstruación. Es Ujú. decir, que la mujer, aunque esté joven, pero como tiene mucha deficiencia en su cuerpo, tiene mucho, ¿cómo que le llamamos? Déficit caloroproteico. Entonces, como consecuencia de todo esto, le da una amenorrea que no va el proceso de la regla de menstruación cesa sin una causa aparente, ¿verdad? No es que esté embarazada, sino simplemente que la mujer, como tiene tanta deficiencia caloroproteica, que ni siquiera puede tener la regla. Ok, ahora, tenemos estas otras características. La primera, ¿qué significa, Harley? Pérdida de líbido en hombres y mujeres. ¿Qué es Líbido. eso? ¿Qué es eso? Como, como alguna sustancia, profe. No, niña. La pérdida del libido, la libido es el apetito sexual. La persona no tiene ganas de estar en relación con su pareja, pierde el gusto por el sexo. Después, la segunda, pérdida de grasa y músculo. La tercera, caquex, habíamos dicho. Era como anorexia, que Ajá. pierde músculo. Pero mira la cuarta, ¿qué dice? Aquí la cuarta, ¿qué dice? Piel seca, pálida, fría y pierde elasticidad como cuando uno no tiene proteína, no tiene, ¿cómo se llama? Como de no queratina, hay un, como Colágeno, ¿qué? colágeno, Ajá. pierde todo ese tipo de... La piel queda seca, quebradiza, digamos así, cuartizado, ¿ok? Y después aquí, Damaris, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice ahí? Damaris, Disculpe, ya ve. Este, sí. cabello seco y se cae con facilidad, por lo que suele ser ralo. Ajá, sigue, ¿qué sigues? Cabello seco y se cae con facilidad, por lo que suele ser ralo. Eso es cuando también es por problemas neurológicos, Ujú, cuando estamos débiles en lo que son debilidad, pues la misma debilidad y ujú. también afecta el problema neurológico. Después, Eh, se, alter- Se altera la cicatrización de las heridas. Se altera la cicatrización de las heridas cuando la herida cuesta que se curen, que se cicatricen, es por lo que es falta de hidratación en la piel o ujú, se infecta. ujú. Eh, en los adultos mayores aumenta el riesgo de fractura de cadera. Es como ellos no caminan muy bien, ellos pueden caerse, entonces al caerse se les fractura la cadera. Y Correcto. úlceras por descubito, De por cúbito, de cúbito. decúbito, Mm, por decúbito. ok. Esos son algunas de las, de los, ¿cómo se llaman? De las características clínicas de los, eh, de mala nutrición, calor proteico. La úlcera por decúbito, que es lo último, ¿verdad? ¿Eso qué tiene que ver? Cuando los músculos del tejido presionan contra una superficie, ¿verdad? Ustedes saben que los viejitos quedan mucho tiempo sentados, acostados, entonces esa presión puede cortar el suministro de sangre a esa zona. ¿Y qué hace? Que ese tejido muera.
Ustedes han visto muchas veces un viejito que tiene una parte del cuerpo que está como tuida, le digan aquí en Popular de Nicaragua, entumida. Cuando está mucho tiempo en una silla o en una cama, esa parte que está en contacto con la silla, con la cama, no hay flujo de sangre. Entonces se puede ver ahí una necrosis. Ok. Después, Profe, eso pasa cuando una persona, por ejemplo, un viejito más que todo, no se puede levantar por una determinada enfermedad y correcto. entonces está postrado en la cama, entonces Ahí es, se le hacen las talladditas, ¿verdad? ahí es. Llagas. Correcto. Eso es. Por eso dice, este, regresemos, por eso dice úlceras por decúbito. Úlceras. Son las llagas esas que tú dices. Después tenemos otras características para ir terminando. Miren, el corazón puede quedar más pequeño, disminuye el tamaño, por lo tanto, no va a poder bombear mucha sangre, ¿no? El pulso se desacelera, es decir, el pulso, las pulsaciones por minuto bajo, y eso trae como consecuencia lo que sigue, que disminuye la presión arterial, baja la presión, ¿verdad? También la temperatura corporal tiende a bajar porque no hay mucho bombeo de sangre, ¿no? Tiende a bajar la temperatura del cuerpo, pueden haber edemas, hinchaciones, pues, la anemia ahí está, la ictericia, que tiene que ver con enfermedades del hígado, ¿verdad? Petequias, que son manchas en la piel, y puede producirse una insuficiencia hepática, renal o cardíaca, y eso que lleva es mortal. Son tres órganos fatales cuando fallan. El hepático, cuando falla el hígado, renal, los riñones, y cardíaco, cuando falla el corazón. Cualquiera de esas tres insuficiencias conlleva la muerte. Ok, ahí. Entonces, vamos a dejar de compartir. Mire, sobre esta clase de hoy, voy a activar un foro. El foro va a estar hoy, mañana y pasa 3 días. Y también le voy a subir una hoja de ejercicios, esa actividad acumulativa, para cerrar el acumulado del parcial número 2. La otra semana comenzamos los parciales 2 para que tomen en cuenta eso, ¿oyeron? Entonces, ¿cuál va a ser la clave acumulativa? Un foro. ¿De qué vamos a hablar el foro? Pues hablamos del déficit caloroproteico, qué es, cómo se da, un poco vamos a hablar ahí del marasmo, cuashiorkor. Ahí les voy a exponer una guía como participar del foro. Y una hoja de preguntas que subiré sobre esa temática. Esa hoja de preguntas va a estar toda la semana para que la hagan con calma. Pero el foro es para hoy y mañana, ¿oyeron? ¿Estamos claros? Y con eso cerramos el acumulado del parcial número 2. Y la Profe, la próxima semana información que presentó ahora lo va a poner en el audio. ya está. Ya está, ok. Ya está en la aula virtual para que usted la descargue y la pueda obtener y disfrutar de ella. Solo lo que falta poner el foro, voy a poner un rato y las preguntas, ¿verdad? El foro voy a poner ya ahorita, pero porque es solo hoy y mañana. Pero las preguntas pondré tal vez más luego, pues en la tardecita, porque ahorita voy a la UCN a dar presencial a los muchachos de veterinaria. Entonces en la tardecita pongo las preguntas que esas tienen una semana para contestar. Y ya saben que la próxima semana comienzan los exámenes, ¿verdad? Para que estudien. Y recuerden algo, chicos, así está estructurada en UCN. Cuando se hace el segundo parcial de los sabatinos, la diferencia entre el segundo y tercer parcial, que era el último, es corta. Es decir, hacemos el segundo parcial, 2 sábados de clase y el tercero el examen final. Así que a partir de hoy tenemos como 4 sesiones de clase para terminar el cuatrimestre, el primero, ¿verdad? Tenemos este sábado, después 3 más. Y ahí terminó el cuatrimestre. Es decir, como en un mes, más o menos. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, inquietud? Ninguna, profe. ¿Ah? Ninguna. Bueno, entonces vamos a quedar por aquí y nos vemos la próxima sesión de clase que es presencial en la universidad. ¿Vieron? Llegan, no falten. Gracias, ¿Eh? profe. Bueno, nos vemos pues. Gracias. Sigan con otros docentes. Yo también voy a clase con los otros estudiantes. Un Bueno. buen Bueno, día buen y día. gracias. Va pues, gracias. Bye. Igual, bye. Gracias.